La tormenta tropical Brett, al menos según la NOAA, no será huracán. Aquí podemos ver la trayectoria, que van a hacer, y dice, se pronostica que Brett se acerque a las Antillas Menores desde la mañana del jueves y luego se va a mover a través de las islas el jueves en la tarde y el jueves en la noche va a seguir siendo tormenta tropical. Eso no significa que no haya riesgos, existen las posibilidades de inundaciones por lluvias fuertes, además de los vientos y obviamente el oleaje que es peligroso. Debido a que no se sabe con seguridad el pronóstico de la trayectoria e intensidad, aún es un poco temprano. Sin embargo, para la NOAA lo más probable es que continúe siendo una tormenta tropical sin llegar a ser un huracán. Lo que sí es que se pide que se continúe la vigilancia en lo que es la zona de Barbados y las Antillas Menores. El BRICS, este organismo internacional que por sus siglas une a los países de Brasil, Rusia, la India, China y el último fue Sudáfrica ya en el 2011 y que básicamente tiene países con economías emergentes y que se sabe que buscan básicamente desdolarizar la economía del mundo. Pues bueno, resulta que ya tienen una lista de espera de al menos 30 países que quieren lo mismo, entre ellos en América Latina, Argentina. Entre las filas de espera está Afganistán, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Indonesia, Irán, Kazajistán, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Senegal, Sudán, Siria, los Emiratos Árabes, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabue. Y que según Dilma Rousseff, que si recuerdan ella fue expresidenta de Brasil, pero que ahora es la titular del BRICS, asegura que muchos nuevos miembros o personas que aspiran, países que aspiran más bien a ser miembros para poder tener más recursos y reducir la influencia de las instituciones multilaterales y que siguen una agencia occidental, el FMI o el Banco Mundial, que básicamente es el que más peso que tiene, y por ello el BRICS, que ya como comentábamos está integrando por estos 5 países, pues busca otras alternativas en el comercio que reduzcan la dependencia mundial hacia la moneda del dólar y con ello se traduzca en otras monedas, por ejemplo los yuanes, los reales, etcétera. La cuestión es que sí se hace las compras y la venta con monedas locales en el caso del BRICS, pero a final de cuentas la moneda de reserva de muchos de estos países sigue siendo el dólar. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, afirmó el día de hoy que Beijing apoya este proceso de expansión del grupo BRICS y dijo la vocera de la Cancillería china, señaló en la conferencia de prensa hace unas horas, dice que están comprometidos con el avance de la expansión del BRICS y que están listos para atraer más socios con ideas afines a este bloque. Dice, la diplomacia apuntó que el bloque constituye una plataforma importante para la cooperación entre los mercados emergentes y países en desarrollo que se defienden del multilateralismo. Uno de los países a punto de incorporarse al BRICS es Argentina, pero para lograrlo tendría que dar un aporte de capital de $1,000 millones, pero lo que solo tiene que efectivizar el 25% que se realizará con bonos soberanos, por lo que no representa una erogación para las reservas. Curioso, ¿no? Que pidan $1,000 millones cuando, pues bueno, se supone que buscan desdolarizar la economía. Se había anunciado y sucedió. Pues bueno, estas montañas se derrumbaron, los Alpes suizos, y pues un pueblo completo que se llama Britz, donde pues es un pueblo relativamente pequeño, vivían más o menos casi 100 personas. Pues bueno, se lograron salvar porque se logró avisar a tiempo que era momento de evacuar este pueblito que se llama Britz, y esto ocurrió en la noche. De hecho, no hay tomas en video porque pues al ser de noche no había nadie que estuviera pendiente de la situación. Fue un derrumbe con más o menos un volumen de roca de 1.5 millones de metros cúbicos que arrasó con árboles, toda la zona, básicamente transformó el paisaje. Sin embargo, pues afortunadamente ninguno de los residentes permanentes pues fue dañado porque fueron movilizados a tiempo. Hay fecha para el juicio de Trump y pues acusación de 37 delitos federales penales
por mal manejo de documentos oficiales. Después de haber dejado la presidencia de Donald Trump, se sabe que se llevó cajas y cajas y cajas de documentos que no debieron de haber salido de la zona de la Casa Blanca. Y pues bueno, la jueza Aileen Conner, a cargo del juicio contra Donald Trump por estos documentos clasificados, ya ha dado fecha para este juicio, el cual pues es mucho más intenso que el que vimos con Stormy Daniels y tendrá lugar en 2 semanas. Será a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami. En una orden firmada este martes 20 de junio, la jueza señaló que si se retrasa el comienzo, el juicio se celebrará tan pronto como sea posible. La fecha límite para que la defensa y la fiscalía presenten la solicitud en relación al juicio es el 24 de julio próximo, y el 8 de agosto se celebrará la audiencia para tratar las cuestiones de calendarios. Recordar cuáles son los cargos contra Donald Trump. Bueno, básicamente se enfrenta contra 37 cargos relacionados con mal manejo de documentos clasificados, por tener información clasificada, obstruir la justicia y hacer declaraciones pues falsas, entre otros delitos. Se compartió de hecho fotos donde se veía que tenía estas cajas en el baño, en diferentes lugares de su casa, algunos con información bastante peligrosa, por ejemplo de armamento nuclear de los Estados Unidos y sus capacidades nucleares de un país extranjero, no se sabe cuál. Bueno, no lo dice a la prensa, junto con documentos, sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca, incluidos algunos detalles de capacidad militar de Estados Unidos y otros países, cosas que obviamente son importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. China ha logrado una importación récord de petróleo ruso y además espera que aumente todavía más, hasta un 40 más durante este año 2023. Según esto, China ha aumentado en mayo las importaciones de petróleo que vienen de Rusia en un 15.3% comparado con años anteriores. Esto según las cifras de Administración General de las Aduanas del mismo país. Dice, las importaciones totales de crudo ruso por parte de China han ascendido a 9.71 millones de toneladas métricas, que es equivalente a 2.29 millones de barriles por día, 1.3 millones de toneladas más que en el mismo periodo en el año del 2022. Esto significa que se ha aumentado lo que es la importación de crudo ruso como su principal proveedor, básicamente, dejando atrás a Arabia Saudita, lo cual le ha salido súper bien a China porque es un precio pues seguramente mucho más barato que el que maneja Arabia Saudita, que no está sancionado por el gobierno de por el gobierno y por básicamente todo Occidente, quien ha experimentado una disminución del 16% en sus exportaciones de crudo con China. O sea que seguramente a Arabia Saudita pues no le gustó tanto este tema tampoco, ¿verdad? Porque se ha ido un buen cliente por los descuentazos que tiene Rusia en este momento en el crudo. Y curiosamente el día de hoy veía un documental, más bien una grabación de un youtuber ruso donde aseguraba que muchas marcas que se habían supuestamente retirado de Rusia ya han regresado, como la famosa de marca Mango, etcétera. Algunas simplemente han cambiado su nombre, pero siguen siendo las mismas negocios. Por ejemplo, Zara cambió su nombre dentro de Rusia, pero siguen ahí, algo bastante curioso. Pero regresando al tema, durante la cumbre del pasado mes de marzo, el presidente de Xi Jinping y Vladimir Putin pues se han comprometido a impulsar el comercio de hasta los 200,000 millones en el 2023 con una asociación que ellos dijeron sin límites. Y continuando con el tema de Rusia, la noche de ayer básicamente otra vez hubo un ataque bastante intenso con drones kamikazes. Entre estos se tocó una ciudad que básicamente no ha sido tocada, que es Leópolis, que se encuentra al oeste de Ucrania, muy cercano a lo que es Polonia, y una de las zonas que básicamente es considerada una de las ciudades más bellas de Europa. Y dicen, la agresión militar rusa a gran escala ha comenzado, fue lo que dijo en un comunicado las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook, en el que aseguraron que pues Rusia ha llevado a cabo más de 45 ataques aéreos que se realizaron en 70 ataques con lanzacohetes múltiples, autopropulsados y blindados, los MLRS, contra asentamientos ucranianos. En total, Rusia lanzó ayer contra Ucrania 30 drones kamikazes Shahed, 28 de los cuales fueron derribados afortunadamente por las defensas aéreas ucranianas. Esto según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice, información preliminar, en Leópolis sí
alcanzó un punto de infraestructura crítico. Afortunadamente ahí no hubo heridos. Esto según la administración militar de la provincia de Leópolis, según Matsit Kotzin. Y pues bueno, entre las zonas golpeadas también estuvo Zaporizhia, además de ciertas zonas de Kiev, y los objetivos de Rusia han sido comunicaciones, propiedades y equipos industriales y ganaderos y zonas que son populares para los vacacionistas. Entonces, pues bueno, ya se sigue viendo este ataque. Se sabe que en ciertas zonas en el sur la pelea está bastante intensa.